Las raíces de la polarización de la política moderna en los Estados Unidos por Kate Poole, páginas 8 a 16. Durante toda la historia estadounidense mantengan algunas divisiones internas debido a diferencias regionales. Debe notarse, sin embargo, que en los últimos 40 años la política estadounidense ha cambiado dramáticamente. Aunque yo uso las palabras liberal o izquierda, y conservador, o derecha, para describir la política reciente de los EU. Es difícil de reconciliar estos términos con sus significados económicos clásicos. En el actual sistema político estadounidense, un partido, el republicano, favorece una severa regulación del comportamiento personal privado. Estos temas son conocidos como sociales o de estilo de vida / cultural, aborto, derechos homosexuales, suicidio asistido, etc., y baja regulación de la economía. Por otro lado, el otro partido principal, el demócrata, favorece poca o ninguna regulación del comportamiento personal privado y una regulación mucho mayor del comportamiento económico. No existe una consistencia ideológica lógica por debajo de estos temas. Para hacer las cosas incluso más incoherentes, el tema del control de la posesión de armas de fuego 5 no encaja cómodamente en las categorías de temas económicos o sociales. Visto como un tema social, el control de la posesión de armas de fuego tiene a los dos partidos del lado equivocado. Los republicanos se oponen a mayor regulación, los demócratas quieren más regulación. Una complicación adicional surge a partir de la profunda politización de la política exterior. La guerra de Irak es profundamente impopular entre los demócratas, y los partidos están tan divididos en Irak como lo están en temas sociales o de estilo de vida. Jacobson, 2007. Las bases ideológicas de los dos partidos políticos son simplemente dos conjuntos opuestos de posiciones en temas interrelacionados o unidos. Philip Converse, 1964, definió a la ideología, o un sistema de creencias, de esta forma. Es decir, se trata de un conjunto de temas que están interrelacionados o ligados unos con otros, y en donde la ideología es el conocimiento de qué va con qué. Converse identificó a este conjunto de temas como un constraint, en función de su habilidad para predecir la posición de una persona sobre un tema, aparentemente sin relación, sobre la base de sus posiciones en dichos temas. Estas restricciones o ligaduras de temas no tienen por qué ser estrictamente lógicas o incluso coherentes entre sí. Y ellas definitivamente no son coherentes entre sí en la política estadounidense actual. Los orígenes coloniales británicos de la economía política estadounidense. La primera colonia británica permanente en lo que hoy conocemos como Estados Unidos fue establecida en Virginia en 1607. Los británicos consideraron inicialmente a esta colonia como un puesto de operaciones y como una base para atacar los movimientos marítimos de las potencias europeas rivales. Pero su faz cambió rápidamente al convertirse en un establecimiento agrícola con el cultivo del tabaco. Las colonias de Nueva Inglaterra fueron establecidas entre los años 1620s y 1630s y fueron al principio establecimientos agrícolas poblados en gran parte por los disidentes religiosos. Estas colonias crecieron rápidamente y hacia el año 1700 más de 250.000 personas vivían en el territorio que hoy corresponde a los Estados Unidos. Desde sus inicios, estas colonias tenían un gobierno representativo, de estilo inglés, con elección popular de las asambleas coloniales. Sin embargo, ellas se diferenciaron de un modo muy importante de la Cámara de los Comunes inglesa. Desde un comienzo, los legisladores coloniales usaron la representación geográfica. Como los asentamientos se extendieron hacia el interior del territorio norteamericano, en círculos concéntricos desde las ciudades originales sobre el litoral atlántico, los representantes fueron añadidos a la legislatura colonial correspondiente de las nuevas ciudades y pueblos. Esto estableció el precedente de que un representante en la legislatura tenía que vivir en la ciudad o el pueblo que él representaba. Ello es muy diferente del método inglés, aún vigente, en donde los partidos políticos pueden instalar a sus candidatos en cualquier distrito electoral de las Islas Británicas. Este contraste con el sistema inglés significa que el sistema político estadounidense siempre tendría un importante componente geográfico.
Los colonos europeos de las colonias británicas en Norteamérica asumieron que podrían moverse a voluntad hacia el interior del continente, al oeste, y asentarse allí. La forma de tenencia de tierra 6 en las colonias británicas era mucho más libre que en Inglaterra debido a la necesidad básica de atraer a colonos. En el tiempo de la Revolución, 1775-1781, la forma predominante de tenencia de tierra era el zocaje gratuito que, en el lenguaje actual, se puede traducir como título en plena propiedad. Ello constituía, en efecto, una forma moderna de hacienda, sin las viejas cargas inglesas feudales y el propietario de la tierra podía libremente vender su tierra, pasarla a sus herederos, talar los árboles, desenterrar los minerales del subsuelo, etc. 8. La tierra rápidamente se convirtió en un commodity que era comprado y vendido para lucrar en vez que un family estate que se preservaba para los herederos. Carstensen, 1963. Harris, 1970. En las colonias norteamericanas británicas los derechos de propiedad privados sobre la tierra y la democracia representativa fueron establecidos muy tempranamente. Además, la confusión social y política reinante en Inglaterra significó que, en gran medida, los colonos no sufrieran restricciones en sus asuntos políticos y económicos durante el siglo SB y hasta los años 1730 s. Bailyn, 1970. Durante este periodo los perdedores de los varios conflictos internos en las islas británicas emigraron a las colonias norteamericanas. De hecho, la mitad a las 2/3 partes de la población blanca cruzó el Atlántico como indentured servants. Galenson, 1984. Después de trabajar durante 5 a 7 años, los indentured servants quedaban libres de emprender su propio camino. La mayor cantidad se movió hacia el oeste para establecer granjas. El éxito económico de las colonias actuó como un imán para los desafectados y para aquellos que buscaban una vida mejor. La población en lo que ahora es Estados Unidos creció desde 251.000 en 1700, a 1.200.000 en 1750, y en vísperas de la Revolución en 1775, la población se había más que doblado en solo 25 años, alcanzando los 2.500.000. Para el momento del brote de la Revolución, en abril de 1775, el ingresos per cápita de las colonias norteamericanas era casi como el de Inglaterra. Anderson, 1975. Walton y Shepard, 1979. Maine, 1983. Walsh, 1983. Hughes y Cain, 2007, Capitán 3. If. La Revolución y los inicios de la República hasta 1825. La Revolución de 1775-1781 debe ser entendida como una guerra civil inglesa. La revolución fue el resultado de una mezcla de agravios económicos y políticos que golpearon directamente el núcleo de los derechos fundamentales que los colonos creían poseer por ser ingleses. Bailyn, 1970-1971. El éxito de la revolución se debió a la obstinada persistencia de George Washington, a la crucial asistencia naval provista por los franceses cerca del final de la lucha, y a las dificultades logísticas enfrentadas por los británicos en su afán de mantener un ejército de ocupación a varios miles de kilómetros a través de un océano Atlántico norte áspero e implacable. La revolución creó un cuadro de líderes jóvenes, con una perspectiva nacional y un desdén por las constantes riñas y la ineptitud de las 13 ex colonias, que surgieron de la victoria generada a partir del esfuerzo de los líderes nacionalistas. Elkins and Kittrick, 1961. El gobierno nacional era una confederación desdentada que no tenía ningún poder tributario y no podía defender sus propias fronteras. De hecho, la situación había empeorado ya que los estados individuales erigieron barreras arancelarias entre ellos, lo cual impedía la actividad económica. Sin embargo, el detonante que alarmó a los propietarios y logró convencer a muchos de que era necesario contar con un gobierno nacional fuerte fue la rebelión de Cheyenne, Massachusetts en 1786. Entre ellos, estaba George Washington, quien accedió a participar de la convención constitucional convocada para mayo de 1787. La constitución estadounidense rompió con la forma inglesa de gobierno parlamentario.
La experiencia de una convención nacional débil e inefectiva sin verdadera capacidad ejecutiva durante los tiempos posteriores a la revolución, junto con el miedo de los nacionalistas a contar con una monarquía tiránica similar a la que ellos habían acabado de derrotar en 1781, los condujo a trabajar en la elaboración de un híbrido. El gobierno nacional debía ser poderoso, pero, al mismo tiempo, el poder debía estar dividido entre una legislatura nacional, una rama ejecutiva, y un conjunto de tribunales de justicia. La conformación de la rama ejecutiva era una tarea sencilla. Todos sabían que George Washington sería el primer mandatario del gobierno nacional. 9. El establecimiento de los tribunales de justicia era también una tarea sencilla. Los convencionales establecieron un tribunal supremo y dejaron a la legislatura nacional legislar el resto. El diseño de una legislatura nacional era el problema más difícil. Su conformación final fue el resultado de un gran compromiso por el cual la legislatura nacional, de carácter bicameral, debía contar con una cámara alta en donde cada estado contaría con igual número de representantes, y una cámara baja donde la representación sería proporcional a la población de cada uno de ellos. En un quiebre decisivo con la tradición inglesa, los convencionales consagraron la representación geográfica, con el requerimiento de que los legisladores de ambas cámaras debían residir en los estados que ellos representaban. El compromiso también garantizaba que los legisladores de la Cámara Alta fueran habitantes de sus estados. La Constitución, a su vez, prohibía cualquier enmienda que cambiara la naturaleza de representación en la Cámara Alta. El Senado 10. Los convencionales también fueron muy claros en establecer que los nuevos Estados Unidos debían ser un mercado económico común. Dicha convicción fue reforzada a través de provisiones muy explícitas incluidas en distintas partes del documento constitucional que limitaban el poder de estados sobre la actividad económica que cruzaba las fronteras estatales. La Constitución estadounidense no es un documento particularmente bien escrito. Fue escrito por políticos, no dioses. Está plagada de un lenguaje vago, y es repetitiva. De hecho, existió un fuerte desacuerdo sobre los poderes de la rama ejecutiva en el primer periodo de la presidencia de Washington 11. El problema principal del esquema constitucional en su totalidad era que en la práctica no existía una forma concreta que le permitiese operar tal como había sido en principio diseñado. James Madison, en su famoso ensayo El Federalista 10, se refiere al partidismo desenfrenado de la política colonial, y detalla cómo este partidismo se basaba en intereses económicos. Bailyn, 1970. Su solución, que nuevamente representó un quiebre agudo con respecto a la tradición inglesa, era esencialmente de carácter práctico. Las facciones / partidos existen, ellos no pueden ser eliminados, y debemos considerarlos tal como son, porque son el precio que pagamos por la libertad y una república libre. Pero Madison y sus compatriotas nunca fueron capaces de aceptar los beneficios de las facciones / partidos, su capacidad para coordinar las ramas de gobierno y para establecer un puente entre los estados y el gobierno nacional. 12. Al contrario, los padres fundadores básicamente consideraban que los partidos eran malos, y añoraban un solo partido. Su ideal, poco realista, era la unanimidad. Hofstadter, 1969. Por consiguiente, los primeros partidos políticos, los jeffersonianos republicanos y los federalistas, eran flojas coaliciones de políticos nacionales basados en la legislatura nacional que cooperaban con políticos estatales de la misma opinión. Sin embargo, estos partidos no eran de masas. Esto iba a cambiar en los años 1820 cuando surgen los verdaderos partidos de masas. El hecho de que la República estadounidense haya sobrevivido es un pequeño milagro. George Washington entendía cuán peligrosa era la situación internacional para los nuevos Estados Unidos y mantuvo firmemente al país fuera de los conflictos europeos. Los presidentes de la era revolucionaria, que siguieron al gobierno de Washington, no fueron particularmente eficaces. John Adams, 1797-1801, siguió la senda de Washington pero fue un líder ineficaz y divisivo. Thomas Jefferson, 1801-1809, les compró a los franceses el territorio de Luisiana, y dobló el tamaño de los Estados Unidos, pero su política exterior no fue muy eficaz.
James Madison, 1809-1817, se topó con la guerra entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, en la cual, a los efectos prácticos, su país fue derrotado. Los británicos quemaron la capital en 1814 y firmaron un tratado de paz en diciembre de dicho año. La gran victoria del general Andrew Jackson en Nueva Orleans en enero de 1815, después del tratado alcanzado por los E.U., permitió a los Estados Unidos interpretar la guerra como una victoria más que una derrota. Los primeros partidos políticos surgieron durante el primer periodo de Washington. Se conformaron alrededor de los principales políticos de extracción subnacional, comerciantes, y dueños de plantaciones, estableciendo coaliciones de legisladores afines dentro del Congreso. Los federalistas, según su propia denominación, se unieron alrededor de Alexander Hamilton, el secretario del Tesoro de Washington, y los republicanos, o los jeffersonianos republicanos para distinguirlos del segundo partido republicano, se unieron alrededor de Thomas Jefferson, el ministro de Asuntos Exteriores, y de James Madison, el virginiano, amigo del alma e inspirador ideológico de Jefferson en su juventud. Ambos partidos tenían apoyo en todo el territorio de los Estados Unidos, pero los federalistas tendieron a concentrarse en Nueva Inglaterra. Los federalistas eran también el partido conservador. Apoyaban altas tarifas al comercio internacional, el establecimiento de impuestos y de un banco nacional, la admisión de la deuda de la era revolucionaria, y la adopción de políticas que animaran al comercio y favorecieran a los propietarios. Los jeffersonianos tenían su base electoral en el interior de los Estados Unidos y contaban con un amplio apoyo entre los agricultores. El partido se oponía a las altas tarifas, los impuestos, la adopción de la deuda estatal por parte del gobierno nacional, y al Banco Nacional abogado por los federalistas. La figura 1 muestra el mapa espacial de la quinta sesión de la Cámara de Representantes, 1797-1798, en ejercicio durante los 2 primeros años de la presidencia de John Adams, 1797-1801. Los legisladores representados por la letra R minúscula son los jeffersonianos y los representados por la letra F son los federalistas. La primera dimensión refleja las posiciones de los legisladores sobre cuestiones de carácter económico. La figura 1 muestra claramente la separación entre los federalistas, a la derecha, y los jeffersonianos, a la izquierda. La segunda dimensión recoge las leves diferencias que existían entre los dos partidos con respecto a sus bases electorales regionales. Los jeffersonianos estaban concentrados en el interior y en el sur, los propietarios de plantaciones eran jeffersonianos porque, como exportadores de materias primas, se oponían a las políticas de altas tarifas propuestas por los federalistas. Los federalistas estaban concentrados en Nueva Inglaterra y en las regiones costeras de los estados medios atlánticos, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware. A causa de la herencia colonial y el principio de representación geográfica, a lo largo de la historia estadounidense los principales partidos políticos han tendido a estar concentrados geográficamente. Sin embargo, esta tendencia ha sido casi siempre secundaria en comparación con el clivaje fundamental que ha dividido a los principales partidos políticos en los E.U. La política económica. Aunque la figura 1 muestra una clara separación entre los jeffersonianos y los federalistas, con los primeros ubicados del lado izquierdo o liberal de la dimensión económica, es importante notar que el espectro ideológico de la política estadounidense está truncado. Ninguna propuesta seria abogó nunca por tomar la propiedad privada o socializar recursos. Thomas Jefferson era un gran creyente en la importancia de los derechos de propiedad privados como uno de los pilares de la libertad. De hecho, él debió dejar de lado su considerable aversión a que el gobierno actúe sin estar explícitamente autorizado por la Constitución al comprarle a los franceses el territorio de Luisiana, doblando instantáneamente el área del país. 13 Jefferson tomó esa determinación debido a su visión de que los Estados Unidos debía ser un mar infinito de pequeños agricultores que abarcara desde el Atlántico hasta el Pacífico. Alexander Hamilton despreciaba a los agricultores y los considera gente de poca importancia.
Al contrario, Jefferson creía que los hombres, agricultores, habituados para pensar por ellos mismos, eran más fáciles de gobernar que los habitantes de la ciudad degradados por la ignorancia, la indolencia, y la opresión. El debate se concentraba en los niveles de impuestos y tarifas, pero excluía cualquier propuesta que sugiriera confiscar la propiedad de un grupo para dársela a otro, o al gobierno. La guerra de 1812 dividió profundamente a los Estados Unidos y fue un desastre para los federalistas. Los habitantes de las áreas marítimas de Nueva Inglaterra se oponían a la guerra porque sus intereses económicos, basados en el transporte marítimo, se verían severamente afectados y los británicos habían decidido no bloquear la línea costera estadounidense que iba desde Nuevo Londres, Connecticut hacia el norte 14. Como el apoyo electoral del Partido Federalista estaba concentrado en Nueva Inglaterra, la guerra condujo a su pérdida de legitimidad y el partido colapsó hacia 1820. El resultado fue que los Estados Unidos, por única vez en su historia, se volvieron una nación unipartidista. James Monroe, 1817-1825, logró curar la herida regional haciendo una gira por Nueva Inglaterra a principios de 1817 justo antes de asumir la presidencia. La cordialidad mostrada por ambos lados introdujo la era de buenos sentimientos y terminó la crisis regional. Aunque la desavenencia entre Nueva Inglaterra y el resto de los Estados Unidos fuera curada, otra desavenencia más seria no podía ser ignorada: la esclavitud. La mayor parte de los padres fundadores creían que la esclavitud era un sistema condenado y que con el tiempo se marchitaría. De hecho, el agotamiento del suelo donde se cultivaba el tabaco en las áreas de la región de la bahía de Chesapeake había restringido la rentabilidad de las exportaciones de tabaco. La existencia de la esclavitud a la par de la retórica incluida en la Declaración de Independencia y en la Constitución era una contradicción que fue tapada en los inicios de la República. La invención de la máquina desmotadora de algodón por Eli Whitney en 1792 hizo rentable producción de algodón y por ende revolucionó el sistema de esclavitud en los Estados Unidos. La producción de azúcar con su alto índice de mortalidad nunca había sido muy importante en los Estados Unidos. Al contrario, el empleo principal del trabajo esclavo era el azúcar caribeño. Los bajos índices de mortalidad de los esclavos africanos en los Estados Unidos presentaban un agudo contraste con los sistemas de esclavitud en el resto del hemisferio occidental. Fogel y Engerman, 1974. Fogel, 1989. Hacia principios de los años 1790 más del 80% de los esclavos africanos habían nacido en los Estados Unidos y la importación de esclavos fue prohibida después de 1808. Los cultivos de algodón se expandieron rápidamente en el sur profundo y se convirtieron en empresas inmensamente rentables. El éxito económico de las grandes plantaciones de algodón causó una gran transferencia demográfica de esclavos africanos desde las viejas regiones de tabaco hacia Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, y, eventualmente, Texas. La extensión geográfica de la esclavitud y el carácter geográfico de la representación en el Congreso hizo de la extensión de esclavitud en los territorios un tema central en la política estadounidense que comenzó a tomar forma con la controversia sobre la admisión de Missouri en la Unión en 1820. El problema planteado por Missouri era que, aun cuando dicho estado no era un gran productor de algodón, tenía una población de esclavos bastante grande, 16,4%. Ello hacía que los defensores de la esclavitud buscaran su admisión a la Unión como un estado esclavista. El Congreso Nacional tenía el derecho de imponer condiciones para la admisión de nuevos estados. Podría estipular que la esclavitud fuera ilegal en el estado como una condición de entrada. En 1820 había 11 estados libres y 11 estados esclavistas. Sin embargo, conforme a la Ordenanza de Tierra de 1787, escrita por Thomas Jefferson, todo el territorio al norte del río del Ohio y al este de Mississippi estuvo cerrado a la esclavitud. Missouri estaba al oeste de Mississippi, pero casi toda la totalidad del estado estaba al norte de la unión del río Ohio con el río Mississippi. De ahí la controversia.
La población total de los Estados Unidos en 1820 era de 9.638.453 habitantes, de los cuales 1.771.656, el 18,4%, eran esclavos africanos. Los esclavos eran el 16,4% de la población en Missouri, la fracción más pequeña de los 11 estados esclavistas. 15 Luego de un intenso debate, que incluyó tentativas para prohibir las futuras importaciones de esclavos en Missouri y liberar a todos los niños de esclavos nacidos después de 1825, la emancipación gradual, el compromiso se partió. El compromiso estaba destinado a romperse eventualmente. Durante el periodo de 40 años entre la admisión de Missouri y el brote de la Guerra Civil en 1861, solo 3 estados esclavistas al sur de los 36° de latitud fueron admitidos a la Unión. Al contrario, 6 estados libres, incluyendo 3 del área cerrada a la esclavitud por el compromiso de Missouri, fueron admitidos hacia 1859. De hecho, la tentativa de deshacer el compromiso en los años 1850 provocó la Guerra Civil, 1861-1865.